28 personas perdieron la vida cuando el avión en el que viajaban se estrelló contra una formación rocosa en el lejano oriente de Rusia. Así lo confirmaron las autoridades del país, según las cuales los restos del avión fueron hallados a 4 kilómetros del poblado de Palana. Tenemos reporte desde Moscú. Hoy inicia la versión número 74 del Festival de Cine de Cannes, después de que la edición 2020 fuera cancelada debido a la pandemia de COVID-19. Esta edición estará marcada por estrictos protocolos por el virus y el jurado estará presidido por primera vez por un director afroamericano, Spike Lee. Tenemos reporte desde la Riviera Francesa. Hoy les presentamos el segundo capítulo de nuestra serie dedicada a aquellos que se recuperaron del COVID-19. Hablamos con ellos un año después y hoy les presentamos la historia del profesor Max Sorel, quien estuvo internado en su propio hospital y hoy ya recuperado sigue luchando para salvar vidas. Actualizamos la información de América Latina y del mundo aquí en France 24. Mi nombre es Liliana Valencia. En Rusia, las autoridades confirmaron que no hay sobrevivientes entre las 28 personas que viajaban a bordo del avión AN-26 que se accidentó este martes cuando cubría la ruta de Petropavlovsk-Kamchatsky hacia Palana, en la península de Kamchatka. Pero en el camino se habría estrellado contra una formación rocosa cuando se preparaba para aterrizar. Previamente hablamos con nuestro corresponsal en Moscú, Xavier Colás, que nos entregó los detalles del accidente. Se confirma que el Antonov, desaparecido hoy en la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, ha caído al mar. Iban 28 personas a bordo. Esta mañana se ha identificado ya el lugar donde ha caído el aparato. Según las agencias rusas, se enviaron de inmediato buques al lugar y según las últimas informaciones ya se han encontrado restos del fuselaje. La comunicación con el aparato se perdió cuando iba a aterrizar en Palana, que es un poblado de unos 3.000 habitantes situado en el noroeste de la península de Kamchatka. Según la agencia de transporte aéreo Rosaviatsia, las condiciones meteorológicas en el momento del aterrizaje eran complicadas y las nubes tapaban las montañas cerca del aeródromo. El Antonov 26 había salido de la ciudad de Petropavlovsk-Kamchatsky con 6 miembros de la tripulación y 22 pasajeros a bordo. En la operación de búsqueda y rescate participan 2 helicópteros, un avión del Ministerio de Emergencias y grupos de rescatistas. A estas horas parece claro que no hay supervivientes. Cambiamos de información porque este lunes la Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró culpable a David Castillo como coautor del asesinato en 2016 de la ambientalista Berta Cáceres. En el momento de los hechos, Castillo ocupaba la presidencia de la empresa DESA, constructora que desarrollaba el proyecto hidroeléctrico al cual la ambientalista se oponía junto con el pueblo indígena Lenca. Informe de Rosa Pérez Masdeo. Victoria y memoria para la líder ambientalista Berta Cáceres. Este lunes, la Corte Suprema de Honduras condenó al expresidente de la constructora DESA, que edificaba la presa hidroeléctrica Aguazarca en territorio del pueblo Lenca, proyecto al que Cáceres y su comunidad se oponían. El fallo fue contundente en declarar culpable a Roberto David Castillo por el delito de asesinato ejecutado con alevosía, atribuyéndole la condición de coautor o coautor del asesinato. La sentencia concluye que Cáceres fue asesinada por liderar el movimiento de oposición a la presa. Además, el tribunal accedió a las comunicaciones entre David Castillo, los sicarios y otros directivos de la empresa en que definían el crimen. Estamos contentas y seguimos en resistencia porque también tenemos la certeza de que con David Castillo no termina esta lucha. Los compañeros de lucha de Cáceres quieren escalar en la búsqueda de responsabilidades. Que él es la pieza clave que abre la puerta a la autoría intelectual, pero que también hoy se le rinde homenaje a la memoria de Berta Cáceres, una luchadora de este país que justamente luchó contra la impunidad y por los derechos de la población. El asesinato de Berta Cáceres conmocionó a su pueblo y al mundo entero. Había sido galardonada en 2015 con el premio Goldman, la máxima distinción a los defensores del medio ambiente. 7 personas ya están condenadas por la autoría material del crimen. La pena impuesta a David Castillo como autor intelectual se conocerá el próximo 3 de agosto.
Pasamos a la información de cultura en France 24 y hablamos del Festival de Cine de Cannes que empieza esta noche en la Ciudad Gala para su versión número 74. Este gran encuentro del séptimo arte regresa después de que la edición 2020 fuera cancelada a causa de la pandemia de COVID-19. Este año el jurado estará presidido por primera vez por un director afroamericano. Se trata de Spike Lee. Ampliamos esta información con nuestra enviada especial Erika Olavarría. Erika, cuéntenos cuál es el ambiente que se vive en Cannes con el regreso del festival tras un año muy difícil para el mundo del cine debido a la pandemia de COVID-19 y qué restricciones permanecen también y además qué se espera para esta noche en la apertura. Liliana, un muy buen ambiente. Recordemos que este festival se aplazó. Normalmente el Festival de Cannes tiene lugar en mayo, pero este año, a raíz de la pandemia, tiene lugar en julio. Y además de hacer mucho calor aquí en la Croisette, hay un ambiente muy especial, ya que obviamente no hay mucha gente especializada. Hay muchos periodistas, pero no los 40.000 que cada día vienen tradicionalmente al festival, porque hay muchas restricciones todavía de viaje entre los países. Sin embargo, están los veraneantes y recordemos que Cannes es un destino muy importante de vacaciones de los franceses que también, producto de la pandemia, están pasando más sus vacaciones en Francia que en el extranjero. Restricciones para la prensa, básicamente hay que tener un pasaporte europeo sanitario. Eso significa tener las 2 vacunas al día para poder entrar a ver las películas. Si no, hay que hacerse un test salival. Hay todo un laboratorio a los pies del Palacio de Festivales que ustedes ven a mis espaldas con esa alfombra roja. Y no habrá el beso francés tradicional del delegado del festival a los artistas cuando terminan ese paso por la alfombra roja. Esta noche comienza ya la competencia oficial. Son 24 películas que van a ser juzgadas por ese jurado que tú decías, presidido por Spike Lee. Esta noche tenemos el estreno de Annette del francés Léos Carax, un director raro, protagonizada por Marion Cotillard y el actor de moda en Hollywood Adam Driver. El director tiene más de 60 años y es su primer proyecto en inglés. Erika, gracias por la información desde Cannes y más adelante en otros capítulos, en estas otras emisiones de France 24, más del Festival de Cine francés. En el segundo capítulo de nuestra serie dedicada a aquellos que se recuperaron del COVID-19, regresamos al hospital de Nemours, donde encontramos al profesor Max Sorel. Hace un año padeció la enfermedad y estuvo internado en su propio hospital y ya recuperado sigue en primera línea en la lucha contra el virus. Un reportaje de nuestros periodistas en la ciudad. El profesor Sorel se volvió de nuevo el jefe de servicio dinámico que era antes de la enfermedad. Nos habíamos reunido hace más de un año en su unidad de tratamiento del dolor, transformada entonces en una unidad COVID. Estaba hospitalizado en su propio servicio. Usted sabe la cantidad de muertos que hay y a la velocidad que la gente se puede ir. Porque ahora salvamos a la gente y no solamente. Hay patologías que aparecerán. Después de su entrevista, fui transferido a la unidad de reanimación de cuidados intensivos en el hospital Henri Mondor, debido a mi degradación respiratoria. El trabajo de las unidades médicas como la del profesor Sorel era menos mediatizado que el de los servicios de reanimación. Un trabajo, sin embargo, primordial en el marco de la atención a los pacientes COVID. El trabajo de los equipos médicos era apreciar bien a los pacientes, su evolución, tener una reacción muy rápida y muy eficaz que permita hacer pasar las etapas sin ir a reanimación. La dedicación total de los médicos durante la pandemia tuvo consecuencias. Desafortunadamente hubo mucha licencia por enfermedad. Diría que la crisis del COVID precipitó su partida. Para mí y mis colegas que se quedaron era una experiencia humana. Estábamos en una situación que nos recordó nuestro papel principal de médico, tratar de salvar vidas. Con el flujo de la pandemia, el servicio retomó su actividad de tratamiento del dolor con pacientes un poco abandonados durante las olas sucesivas de COVID. Y finalizamos con información deportiva porque la Copa América ya conoce su primer finalista. Se trata de Brasil, que venció 1-0 a Perú en la noche de ayer. Hoy se conocerá el segundo clasificado que saldrá del encuentro entre Argentina y Colombia. También habrá acción en la Eurocopa con un partido entre España e Italia. Quien gane este encuentro se meterá en la final del torneo europeo.
Así finalizamos en France 24. Ustedes pueden continuar con más en france24.com. Nos vemos más adelante con más información.